Automac cumple 65 años, una de las empresas más importantes del rubro motor en Paraguay, más importante de nuestra economía. Hoy me acompaña el presidente del directorio, Jorge Pecci, que es de segunda generación en Automac, para contarnos primero que nada cómo fueron los inicios de esta empresa tan emblemática en nuestro país, cuáles fueron las dificultades que tuvieron que atravesar y cuál es el futuro de la empresa. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio para hablar un poco de una gran empresa, como dijiste, que es Automac. ¿Cómo nace Automac? ¿Cuál es la historia detrás de esta empresa? Mira, me dijiste eso y ya tengo piel de gallina porque necesariamente tenemos que hablar de su fundador, que es mi padre, don Antonio Lepecci Saavedra, una persona que tenía una pasión y una capacidad de trabajo única. eh, Desarrolló la compañía a partir de la marca Peugeot y de la marca Clark en el año 1961. Si nos remontamos a aquel entonces, Paraguay habrá tenido, ¿cuánto? 1.600.000 personas, no más que eso. La mayoría de los coches eran coches americanos de 6 cilindros, coches grandes, y nacía una marca europea con motores de 4 cilindros, que era Peugeot, y esa era la marca que comenzaba a trabajar mi padre allá en 1961. Y la marca Clark, que nació porque era una marca, es la líder mundial a nivel de montacargas, es la que inventó los montacargas en Estados Unidos. El señor Jim Clark inventó los montacargas en Estados Unidos en 1914 más o menos, por orden del ejército americano. Y esas fueron las dos primeras marcas con las que inició Automac. ¿Tu papá fue un emprendedor nato o qué tipo de emprendimiento estuvo haciendo antes de Automac? Bueno, mi padre es de origen argentino, de padres paraguayos que fueron a estudiar medicina. El papá fue a estudiar medicina a Buenos Aires y él, digamos, a temprana edad, por razones, digamos, familiares, tuvo que salir a trabajar. A los 16, 17 años, él ya estaba trabajando y no podía no trabajar porque ayudaba en el sustento de su familia. Y rápidamente, imagínate, él tenía 16, 17 años y entró a una fábrica de caños galvanizados. Y él a la mañana oficiaba de operario. Él cargaba en el hombro los caños y los acomodaba, subía, bajaba caños de camiones. Y de tarde se quedaba fuera de hora, sin que le paguen, a acompañar al contador para entender de contabilidad y ayudar en la administración del negocio. Muy pronto, él manejaba ya todo el negocio con a temprana edad, porque el tipo jamás le tuvo miedo al trabajo y a los desafíos. Fue una persona que trabajaba día y noche realmente, y muy pronto lo nombraron gerente de esa planta. Y esa planta, en una de las debacles argentinas, allá por 1940 y pico, decide salir de Argentina y radicarse aquí en Ipacaraí. Y mi padre acompaña a la empresa. La empresa se instala en Ipacaraí, él se casa con mi madre, tienen su primer hijo, mi hermano Antonio Luis, mi hermano mayor. eh, y como le sobraba tiempo a Santiago, él atendía la fábrica a la mañana, a las 3 se cerraba la fábrica, a las 4 él abría su local de venta de ramos generales, le llamaba. Y se llamaba Antonio Lepecci y compañía. Vendía radio a transistores que le compraba a NGO, a don Nicolás González Odone, y también compraba pinturas a Amanecer, las pinturas para distribuirlas ahí en la zona de Pacaraí. O sea, fue un emprendedor nato desde su inicio. ¿Le costaba el rubro de ramos generales? ¿Cómo hacía para la venta? ¿Cómo hacía para comunicarse? ¿Cuál es la magia detrás de esas historias que nos conocemos? Y la magia, una magia increíble. Papá, cada vez que me contaba sus historias, eran increíbles. Uno aprendía minuto a minuto. Como él no hablaba guaraní, se le paraba un muchacho atrás que hablaba guaraní y se acercaban en caballos, los habitantes de la zona de Ipacaraí, a comprar radiotransistores, por ejemplo. Y entonces este hombre le traducía a mi padre y le decía qué tenía que decir en guaraní para poder realizar la venta. Y unos años después nace lo que hoy conocemos como Automac. ¿Qué recordás o cómo fueron los primeros pasos de este emprendimiento en un país chico
con pocos habitantes y que el rubro motor todavía no estaba desarrollado. Totalmente. Bueno, él de Ipacaraí, luego la fábrica se muda a Asunción. Él continúa con su negocio de ramos generales que se llamaba en ese momento, se cambió el nombre Saeta, se incorporó un primo suyo también como socio y a mi padre siempre le fascinaron los coches. Entonces comenzó a comprar vía Diesa. Mi padre fue el primer distribuidor de Diesa también, de Volkswagen, y compraba escarabajos de Alemania y los revendía en su local donde vendía ramos generales. Vendía desde máquinas de coser, pintura, radiotransistores y también el Volkswagen escarabajo. En un momento dado surge la posibilidad de tener la representación de una marca él mismo y se tiró de lleno. Como él no tenía el capital para realizarlo, su suegro entra como accionista principal y mi padre como el gerente general de la compañía. Y luego, con el transcurrir del tiempo, mi padre le fue comprando las acciones a su suegro para quedarse finalmente con la propiedad de la compañía. ¿A qué edad entras a trabajar en la compañía? ¿Cómo te mostró el camino del trabajo y del emprendimiento? El camino del trabajo y el emprendimiento era día a día. Él siempre tuvo muy claro que la empresa es la empresa y la familia es la familia. Jamás en Automac se ha pagado una cuenta de la familia, del supermercado, del colegio o algo con plata de la caja de la empresa. Eh, Jamás se ha hecho ningún tipo de uso de activos de la compañía a favor de la empresa. Él siempre lo mantuvo totalmente separado y eso fue lo que mamé toda mi vida. Nosotros somos una familia de 4 hermanos. Mi hermano mayor, Antonio Luis, lastimosamente ya falleció en el 2015, en abril del 2015. Mi padre falleció en enero del 2010 y quedamos 3 hermanos. Yo soy el último de la familia. Tengo una hermana mayor que se llama Beatriz y un hermano mayor también que se llama Juan, que tiene 1 año y 8 meses más que yo y somos los 3 sobrevivientes, digamos, de la segunda generación, pero muy pronto a mí me mostró, yo ingresé a la compañía en el año 96 recién, yo estudié contabilidad en la Nacional, luego fui a hacer una maestría a Estados Unidos, un MBA, y me incorporo recién en el 96. Anteriormente a eso había estudiado y trabajado en empresas no familiares, que era un poco la idea de mi padre también de que aprenda a trabajar afuera, que sepa lo que es trabajar en una empresa que no es familiar y fue ese el camino. ¿Qué se mantiene vivo dentro de Automac, que se creó hace 65 años hasta hoy en día? ¿Qué mantienes vivo? Y yo creo que lo que se mantiene vivo son los valores que mi padre ha incorporado a la compañía. Él hablaba siempre de la visión, hablaba mucho del compromiso, la responsabilidad y la ética en el trabajo. Son valores que hoy trascienden a las generaciones que están trabajando. Hoy estamos solamente la segunda generación en Automac, aún no se ha incorporado la tercera. Y yo lo veo en Automac, lo veo en su gente, veo el respeto a las normas, el respeto a los funcionarios, eso se mantiene, digamos, vivo en la compañía gracias al trabajo que ha desarrollado mi padre. ¿Cómo se fueron cerrando a través de los años los tratos que hicieron a Automac ser lo que es hoy Automac? Muy buena pregunta, Santiago. Automac, como decíamos, nace en el 61 con Clark y Peugeot. Mi padre siempre fue una persona muy observadora del desarrollo del país. En la década del 70 eh, nace Itaipú, entonces toma la marca Komatsu, que es maquinaria de construcción de origen japonés. También el buen trabajo que él venía desarrollando con la marca Peugeot hace que muchos viajantes que venían de Francia a vender el producto iban a la embajada francesa y le preguntaban, ¿a quién puedo ofrecer neumáticos? Vaya a ofrecer al señor Pecci ahí en la calle Yegro que está haciendo un buen trabajo con la marca Peugeot y así tomamos Michelin en la década del 70, 75 más o menos, en el año 75. Luego se sumó otra marca más de automóviles, la marca Citroën, que fue comprada por Peugeot a Michelin justamente. Luego mi padre decía, bueno, tengo neumáticos, tengo autos, tengo maquinaria de construcción, no tengo nada en el sector agropecuario, necesito una marca. Y ahí surge y viaja en el año 84 realmente a Estados Unidos, a Molín, con mi hermano mayor, ambos fallecidos y ninguno de los dos hablaba inglés, Santiago.
y volvieron con la representación de John Deere a Paraguay en el año 85. Es la única marca que hoy nosotros compartimos, que es una marca que se comparte con la empresa Kurosu, que es una marca que era la representante de SLC, que era las cosechadoras o sacapajas de la década de 60 y 70 y 80, fue comprada por John Deere y entonces ahí la representación tienen dos distribuidores, ¿verdad? Automac, que ya venía con la representación americana, y Kurosu, que nace como representante de John Deere a partir de la compra por parte de John Deere de SLC. ¿Cómo ha cambiado el negocio motor en los últimos 65 años? Muchísimo. Yo creo que el negocio ha cambiado mucho, el precio de los coches ha disminuido enormemente y más aún con todo lo que está pasando los últimos 4 años con productos de China. Yo creo que algo que sí se mantiene y complejo en el Paraguay, y uno de los pocos países de la región que acepta, son coches usados. Hoy hay que entender que el negocio de coches nuevos en mercado total, hablamos de 35.000 coches año, y de coches usados el doble. Son coches que tienen eh, el cambio de timón o el cambio de volante hecho en talleres no autorizados, no tienen los mantenimientos al día y se han generado más de un accidente fatal ya. Y eso distorsiona mucho el mercado. Em, lo que nosotros sostenemos, nosotros somos miembros también de CADAM, es que el mercado hace coches usados todos los años que podrían eventualmente tener o suplir esos coches usados que ingresan. Pero lastimosamente Paraguay sigue aceptando el ingreso de esos coches y es un problema grave. ¿Cómo ha cambiado el cliente automotor en las últimas 6 décadas y media? Yo creo que el cliente cada día está mucho más informado a través de Internet. Hoy la información que tiene un cliente cuando va a nuestro local le sabe más que nosotros del auto. Hay foros de discusión, saben cuáles son las performances del auto, el consumo. Va a preguntas ya mucho más concretas porque sabe a través de las redes qué tiene o qué no tiene el auto o qué le gusta del auto y qué otro auto puede compararlo y buscar la diferencia en una prueba de test drive. Yo creo que la prueba de test drive finalmente, sobre todo en nuestros coches Peugeot y Citroën, hace que el cliente se enamore de la marca. Son coches que tienen un andar único. Automac empezó hace 65 años con un sueño. ¿Qué tamaño tiene hoy la empresa? Mira, empezó con 2 personas. Hoy son más de 450 familias, 18 sucursales en todo el país, un fuerte crecimiento en los últimos años a lo largo del sector agrícola, sobre todo con la marca John Deere, porque hay que entender, Santiago, que Automac, con ese desarrollo que tuvo desde Peugeot y Clark, sumando todas las marcas que hablamos, Michelin, BF Goodrich, ah, John Deere, hoy es una empresa concretamente de 450 personas o más y tiene 4 divisiones bien definidas. Una división de automóviles con Peugeot y Citroën, una división agrícola con la marca John Deere, una división de neumáticos con Michelin y BF Goodrich y una división de construcción y logística con Clark, Komatsu, Bomac y ahora hace poco la marca de camiones DAF, que también tiene otra área de negocios que es la marca TRP, que son repuestos para la línea pesada de diferentes marcas. Entonces tiene 4 divisiones bien definidas y esa es hoy Automac. Hoy el negocio motor en nuestro país está creciendo en tamaño, pero se achica en cantidad de jugadores. Así mismo. ¿Cuál es la receta para sobrevivir y crecer dentro de este mercado? Bueno, yo creo que la receta que cada uno tiene que hacer y nosotros en Automac la hacemos es trabajar fuerte en lo que somos buenos y mejorar en lo que tenemos que mejorar. Nuestra empresa es una empresa muy diversificada con nuestras 4 divisiones. Buscamos en cada una de esas divisiones tomar el mercado que nos corresponde, hacerlo eficiente y rentable, sostener y mejorar el market share y sobre todo la atención al cliente. Hace poco más de una década empezaron una expansión fuerte hacia el interior del país. ¿Por qué? Justamente yo defino, Santiago, un buen punto. A ti que te gusta mucho la economía, entiendo cuáles son las evoluciones económicas que tuvo el Paraguay. Para mí, comencemos con la década del 70, con la inversión enorme en Itaipú. Ese fue el primer boom de economía y desarrollo del Paraguay. Eso generó
que Automac tome, por ejemplo, Komatsu y se desarrolle en el sector construcción. Luego vino el desarrollo que se vino dado por la inversión o el atractivo que realizaba Brasil para que se instalen industrias en Brasil, ¿sí? Dando exención de impositivas, regalando tierras para que las industrias se instalen. La condición era que tenían que exportar. Ahora, el mundo no tenía la integración que tenía hoy y ¿qué hacía? Exportaban a Paraguay y eso volvía a entrar a la famosa triangulación. Ese fue el otro boom que tuvo el Paraguay. En la década del 80 hasta finales de los 90, de hecho, todavía hay el comercio de turismo, pero no a lo que era esa época, final de los 80, inicio de los 90. Luego vino el boom de la soja. El año 2003 fue clave, porque la soja que valía 180, $220 la tonelada pasa a valer $500. Entonces el boom del desarrollo de la soja fue increíble. Pasamos de plantar 800, 1.200.000 hectáreas a 3.600.000 hectáreas. Ese fue el otro boom que tuvo la economía y ahí fue donde nosotros tomamos el desarrollo de la marca agrícola John Deere, que es la líder a nivel mundial y también a nivel nacional, y desarrollamos puntos de venta en diferentes áreas del interior del país. Ese fue el gran desarrollo que tuvo Automac hacia afuera. Para sobrevivir en los negocios, ¿es más importante la preventa o la postventa? Yo creo que la postventa es la que te garantiza la continuidad de los negocios. La preventa es importante, conocer al cliente, conocer cómo llegar al cliente, conocer qué tipo de producto utiliza hoy, cómo mi producto puede ser mejor que el que está utilizando hoy, pero la postventa garantiza la continuidad del cliente. ¿Cuál es el mayor desafío en esta expansión que hacen hacia el interior del país? ¿Cuál es el mayor desafío de operar fuera de la capital? Buen punto. La infraestructura en nuestro país sigue siendo un problema. Muchas veces tenemos que acceder a lugares muy complicados. Eh, Lastimosamente, al principio de este año, Santiago, tuvimos un accidente fatal de un funcionario nuestro que estaba haciendo un servicio a un tractor en el Chaco, iba a la velocidad correcta en una recta, un camino de tierra, se estaba cruzando con un camión trasganado que levanta mucho polvo y una persona inconsciente se metió a pasar en el polvo a fondo y choca de frente con nuestra camioneta y lastimosamente falleció nuestro técnico, muchacho de 36 años. Era técnico máster. Para ser técnico máster en John Deere necesitas 5 años de estudio. O sea, era un chico que estaba cambiando su historia, porque eso es lo que hacemos en Automac. Nos gusta cambiar la historia de las personas. Nos gusta formar a las personas, desarrollarlo. Queremos que brillen las personas. Y este muchacho estaba brillando y falleció lastimosamente trabajando por una inconsciencia. Y ese es el problema principal en nuestro país, la infraestructura. Uno tiene un accidente o las rutas que son muy malas o son de tierra y es muy complicado poder asistir a las personas. Qué fuerte eso. Muy fuerte. De las divisiones que hoy tiene Automac, ¿cuáles son las más prometedoras para usted? Yo creo que cada una de ellas tiene un sitio. El sector automóvil, como tú dijiste, cada vez hay más comensales o hay más grupos fuertes, pero sigue habiendo oportunidades a través de un buen trabajo, sobre todo como tú señalaste, Santiago, en la postventa. El sector de la construcción creo que es el potencial más grande que tiene Paraguay. Menos del 15% de las rutas están asfaltadas, Santiago. O sea, hay muchísimo para hacer todavía. Sabemos que hay un problema grave, el famoso atraso en los pagos por parte del Estado a las contratistas, la falta de proyectos, pero creemos que es una división que promete mucho adelante. El sector agrícola es definitivamente el más importante de nuestro país. Así que esa marca y ese trabajo tiene mucho futuro. Y el sector de neumático también, porque en la medida que el país se vaya desarrollando, el transporte de mercadería y la necesidad de neumáticos de buena calidad y de servicio de buena calidad va a seguir siendo muy importante. ¿Qué tienen que hacer bien hoy ustedes que están al mando de la empresa para que Automac llegue a los 100 años? Creo que seguir viviendo los valores que nos dejó el fundador, seguir amando con pasión lo que hacemos, seguir formando y atrayendo talentos que brillen. Nosotros queremos que en la empresa la gente realmente haga lo que le gusta hacer y lo haga bien y se sienta propietario
no solo de la empresa, sino de lo que hace. Nosotros creemos que las personas que se realizan son las que te garantizan continuidad. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Muchas gracias a ti.